La película Seven sigue siendo una de las mejores historias de crímenes del cine de los 90. Y ahora repasamos detalles que a lo mejor ni sabías. Seven, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey, es un thriller policial que ha dejado una profunda huella en el género, ya que tiene una fascinante trama. Los actores hacen una interpretación perfecta y el director demostró todo su talento a pesar de que era una de sus primeras películas. David Fincher tiene sus orígenes en los videoclips, siendo Alien 3 su debut como director. Tras esta experiencia, afirmó que el desarrollo de la película fue muy largo y miserable, mencionando que prefería tener un cáncer de colon antes de volver a dirigir una película. Finalmente se tuvo que comer sus palabras cuando le llegó el libreto de Seven, aceptando totalmente que volvería a las salas de cines. New Line Cinema tanteó quién podría ser el director que se pusiera detrás de las cámaras de Seven. Una de sus elecciones preferidas era Guillermo del Toro. Sin embargo, el director no dudó en rechazar la película, dado que no le gustaba la naturaleza de esta. Al parecer, Del Toro no es un amante de los filmes donde se muestra el lado oscuro y crudo de la humanidad y el mundo. Brad Pitt encantó al público y crítica con su papel de David Mills en Seven, pero la realidad es que debería agradecer a sus compañeros Denzel Washington y Sylvester Stallone este placer. Los dos actores rechazaron dicho rol, por lo que recayó en manos de Pitt. El estudio también barajó otras opciones como Kevin Costner y Nicolas Cage, aunque finalmente fueron descartados. Aunque nos encante Morgan Freeman y no nos imaginemos ahora otro William Somerset, la realidad es que el guionista tuvo en mente a William Hunt para interpretar al personaje. La productora decidió que su decisión final recaía en Al Pacino, actor que querían protagonizando el film. Por fortuna, o no, el actor tuvo que rechazar el papel al estar rodando en esos momentos La sombra de la corrupción. La gran actuación de Kevin Spacey no fue tan fácil de conseguir, y es que durante dichos años, el caché del actor era demasiado elevado. Gracias a Brad Pitt, finalmente Spacey fue contratado para el papel. Aún así, el estudio ofreció en primer lugar el personaje a Michael Stipe. Pese a ello, el actor no aparece en los créditos iniciales. La razón no fue otra que mantener el misterio de quién era el asesino. Por primera vez en este filme, tenemos a la actriz que sí fue considerada en un primer momento para su papel. David Fincher quiso fichar a Gwyneth Paltrow como la mujer de David Mills, pero la respuesta fue un rotundo no. Brad Pitt consiguió convencer a la actriz tras confirmarse su participación, y no es de extrañar, dado que ambos vivieron un romance en el 95. Hay actores de método y luego está Leland Orser. El actor intentó meterse totalmente en la piel de su personaje. Para ello respiraba de forma muy rápida para provocar la saturación del oxígeno y poder hiperventilar. Además, el actor decidió no dormir durante días para poder dar ese aspecto de desorientación que presenta en el film. Los ejecutivos de New Line Cinema se opusieron al final de la película, pero Brad Pitt se negó a participar si se cambiaba el final, lo que aseguró la conclusión original. Brad Pitt compró sus propias corbatas para su personaje, deseando que su personaje, el detective Mills, tuviera poco sentido de la moda. David Fincher dijo a Kevin Spacey y Brad Pitt que aunque Seven no sería la película por la que serían recordados, podrían estar increíblemente orgullosos de ella. El actor Brad Pitt sufrió un accidente durante la filmación de una escena bajo la lluvia. Su brazo atravesó el parabrisas de un automóvil, lo que se incluyó en el guión. La secuencia original requería que su personaje resultara herido. Aunque es difícil de creer, la policía tuvo miedo al actor. En una ocasión, Kevin Spacey fue detenido por agentes de tráfico por conducir por encima de lo permitido. Los policías, al ver al actor, reconocieron su papel del asesino de Seven, por lo que al imponerles respeto decidieron dejarle libre. De esta forma, el actor se libró de una buena multa. Los realizadores decidieron que siempre debería llover en la película, lo que añadió una sensación de pavor y eliminó la preocupación por el mal tiempo durante el rodaje. Michael Reid McKay, quien interpretó al personaje Victor, pesaba 96 libras, unos 43 kilos, cuando audicionó, aunque David Fincher quería a alguien de alrededor de 90 libras, 40 kilos. McKay perdió más peso por pedido de Fincher. Brad Pitt considera a Seven como una de las películas más perfectas que jamás haya hecho. Una de las características que hacen tan especial este filme son el cuidado de sus imágenes. El maquillaje de muchas de las escenas fue un proceso complejo y muy largo.
Un ejemplo claro es el maquillaje de la víctima de la pereza, que duró nada más y nada menos que 14 horas en aplicarse. Esta obra de arte fue autoría de Rob Bottin. La película, como ya sabéis, se llama Seven y no es ninguna coincidencia. El número 7 es uno de los grandes protagonistas de la película, no solamente por los 7 pecados capitales, sino también en sí mismo. Los detectives durante las primeras escenas del filme caminan por una calle por donde todos los portales empiezan por 7. Otra prueba es que la historia se produce en 7 días. Y reciben el famoso paquete del final a las 7. ¿Coincidencias? Claro que no. El guionista de Seven tuvo un gran cambio a su vida gracias a esta película. Graduado en Penn State, escribió el guión al carecer de trabajo. En un estado de depresión total, consiguió vender su guión cuando aún trabajaba como vendedor al por menor en Tower Records. Walker ha reconocido que lo oscuro de la película se debe a lo mal que veía la vida en dicho momento. La ciudad ficticia donde transcurre la película es un lugar ficticio donde todo el tiempo llueve y está llena de peligros. Las localizaciones se situaron en Filadelfia y San Francisco y una parte de Los Ángeles. Pese a lo característico de la ciudad, en ningún momento se hace mención al nombre del sitio, únicamente haciéndose la referencia como aquí y esta maldita ciudad. La película tuvo un presupuesto inicial bastante bajo, pero la productora vio un buen resultado en lo que se estaba grabando, por lo que decidió aumentar un poco la inversión inicial. De esta manera se pudo realizar las escenas del helicóptero final. El estudio quedó satisfecho con el resultado y la película finalmente lo agradeció. Morgan Freeman durante las grabaciones describió el set de rodaje como un lugar muy oscuro y nada saludable. La realidad es que los sets fueron montados de esta forma para dar esa sensación durante toda la película. Incluso el propio David Fincher tuvo un gran constipado durante el rodaje por el uso de sprays de agua y aceite para dar esa sensación de humedad en la atmósfera. La productora decidió hacer una estrategia para conseguir que Seven estuviera entre las nominadas a los premios Oscar. Para ello reestrenó la película en Navidad con la intención de obtener más atención por parte de la Academia. Finalmente su estrategia fracasó y únicamente obtuvo una nominación por el montaje de la película, que tampoco ganó. Brad Pitt consiguió cobrar por esta película la friolera cantidad de $7 millones, una cifra bastante alta entonces. Además, fue curioso porque coincidió con el título de la película. Luego, otra curiosidad es que Brad Pitt no necesitó de un doble de acción para la escena donde persigue al asesino y se rompe un brazo. La escayola fue real. El actor se rompió el brazo. Si ya te contamos cómo Andrew Kevin Walker vio cómo el guión de Seven cambiaba su vida y pasaba de ser una persona no reconocida a haber firmado uno de los filmes más queridos por los fans de Fincher. Para agradecerle su historia, el estudio dejó que el guionista saliese en la película con un pequeño cameo. Aparece al principio de la cinta en forma de cadáver. La película no tuvo uno de los presupuestos más altos de Hollywood, contando con solamente $33 millones de inversión. Pero lo que sí tuvo fue una gran recaudación en los cines. En Norteamérica consiguió recaudar $100 millones, siendo número 1 en la taquilla americana durante 4 semanas consecutivas. Los créditos iniciales han quedado a la posteridad como una de las obras de arte del cine. La realidad es que estos créditos fueron creados por Kyle Cooper. Las hojas del diario de John Doe fueron creados a mano para esta secuencia. Para la secuencia final también decidieron hacerlo de forma particular, yendo hacia abajo en vez de hacia arriba, como suele ser normalmente. Aunque todos conocemos el polémico final de Seven, realmente hubo un total de 10 finales posibles escritos por el propio guionista. Finalmente, tanto David Fincher como Brad Pitt se decantaron por el primer borrador, convenciendo a la productora que era el mejor final, aunque esta en principio no se diera. Aún así, hubo modificaciones, dado que David Fincher decidió no hacer tan explícita la escena, dejando únicamente las palabras del asesino como descripción. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.